Hola a todos, espero se encuentren bien. En los días pasados hubo muchos comentaristas que trabajaron alrededor de unas declaraciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre la situación de los precios de los alimentos en El Salvador. Y creo que muchos de los que analizaron este discurso lo hicieron desde la perspectiva, digamos, ideológica o económica de la cual vienen. Y en cierta medida criticaron el discurso de Bukele diciendo que era un discurso que se oponía a la idea de un libre mercado. Yo quisiera poner un poquito en perspectiva el discurso de Bukele con la realidad del mercado y con la realidad de un país como El Salvador o de muchas economías de Centroamérica que son relativamente pequeñas. Y les hablo de la perspectiva de alguien que trabaja en el sector agrícola. Yo tengo muchos años y mucha experiencia en el sector agrícola. Soy empresario del sector agrícola, productor en particular, y entonces entiendo y tengo una perspectiva un poco diferente. Pero además soy economista, entonces voy a tratar de dar una clave de lectura sobre la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Antes de seguir, recuérdate que está mi libro, Eurodemencia, sobre la Unión Europea y sobre cómo la Unión Europea despilfarra el dinero de los ciudadanos, el dinero público, sosteniendo una estructura burocrática enorme. No te lo pierdas. Al mismo tiempo, si te gusta el contenido, deme tu like y comparta este video entre tus amigos. Alguien que trabaja en el sector agrícola sabe que hay diferentes pasos en el proceso de comercialización. Hay un paso inicial, que son los pasos en el cual yo estoy, que es producción y empaque del producto, hasta llegar al consumidor final. Ahora bien, hay que entender algo. Por ejemplo, si uno ve el mero costo de producción, solo el proceso 2, que es cosecha, preparación, empaque, el costo de este paso 2 es muy alto comparado con el costo de producción. Entonces, si uno ve en perspectiva al final del proceso cuánto cuesta un producto, dice, wow, pero un producto que cuesta 100 puede llegar a costar 1000. Pero hay que entender que cada paso del proceso lleva un costo importante. Por ejemplo, el transporte de finca a planta preparadora para preparar el producto a venta. Eso es un costo enorme. Gasolina, transportista, camiones. Después, si el producto viene una vez que está preparado, si el producto viene exportado, estamos al frente de otro costo importante, los costos logísticos de la cadena de suministro. El producto llega en un mercado tal vez extranjero y tiene un costo de comercialización y distribución allá. Y finalmente hay un costo más, que es el costo de lo que se llama el retail, los supermercados que venden a sus clientes. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un producto que cuesta 100 el supermercado vende 1000? Pero es fácil hacer este análisis, pero al mismo tiempo hay que entender que el supermercado compra, digamos, para hacer un ejemplo, 100 quintales de este producto y muchas veces tiene que botar 50 porque se pudren en los anaqueles antes de que se venda. Si es un producto fresco, con el producto, digamos, empacado, seco o de larga duración, el problema es menor, pero siempre relativamente a los productos de comida tienen un vencimiento. También los productos de larga duración. Ahora, hacemos este análisis por alguien que importa producto seco de duración larga. En el caso mío tengo experiencia en producto fresco. Uno de mis primeros trabajos, pero hace muchos años, estaba en la comercialización de producto seco y de larga duración. Pero hay siempre una parte, un stock de producto que por alguna razón los clientes no quieren y que al final hay que disponer de estos productos. Y el solo disponer de estos productos lleva un costo. Entonces, muchas veces, si observamos desde fuera la cadena de precios de suministro, la conclusión es muy sencilla, no se explica, pero en la realidad, si se analiza los centros de profit de cada uno de las unidades que producen y comercializan estos productos, se ve que hay márgenes que sí, les permite vivir, etcétera, pero no hay márgenes multimillonarios. Ahora, por ejemplo, les hago un ejemplo, el mercado más grande de Europa, relativamente a productos de comida, el mercado de Rungis en Francia. Allí hay competidor contra competidor. Allí hay precios que son sumamente bajos porque
es cuchillo en contra de cuchillo, es una competencia enorme. Pero si en algún momento un producto se hace escaso o por razones meteorológicas o por cualquier razón, el que lo tiene sube mucho el precio. Pero esta subida del precio normalmente es para sostener los momentos en que han perdido plata. Hay momentos donde hay un exceso de oferta y los intermediarios tienen que, en Europa o en Estados Unidos, bajar los precios y vender por debajo del costo, si no pierden todo. Tienen que pagar los proveedores, porque si dejan de pagar los proveedores, después los proveedores no le mandan los productos otra vez. Entonces es una cadena de suministro que las empresas serias tienen que a veces asumir pérdida, a veces ganar algo más. Es un dato de facto. Para concluir el análisis sobre los precios, cuando llegamos a los supermercados y entonces vemos un producto que tiene de costo en campo 100, que tal vez está, digo números así exagerados que no son realmente lo que se reflejan, que puede estar en 500, 600, 1000, 300, y no se explica la diferencia. Al contrario, la diferencia se explica de un punto de vista contable de todos los pasajes que ha habido, de todos los costos que ha habido desde la mera producción del producto a la exposición o en el supermercado o en la tienda final, donde finalmente se concluye la venta a los consumidores. Hay otro factor, les dije, que hay que tomar en cuenta, ya lo mencioné, que es el factor producto, que por alguna razón hay que disponer de él o botarlo porque se descompone, que es un costo muy alto. Por lo tanto, si uno analiza las ganancias en la red de producción, probablemente los agricultores son los que menos ganan y los otros elementos, los otros pasos de la cadena de distribución sí tienen ganancia, pero son normalmente ganancias razonables. Y esto vale en todos los países del mundo donde hay competencia. Lo que sí puede variar es en el caso donde hay monopolios o casi monopolios. Por ejemplo, países que por su dimensión son muy pequeños, entonces hay un operador que trata todo. Esos sí son casos que pueden variar, pero en los grandes países donde hay competencia, la misma competencia ajusta los precios en toda la cadena. Ahora, cuando llegamos a los países de Centroamérica, y llegamos al caso particular de El Salvador, pero pueden haber casos parecidos en otros países, son países muy pequeños donde no hay el nivel de competencia que hay en los países grandes. Entonces, donde no hay la competencia, por ejemplo, que hay en Rungis, en Francia, o en los mercados Mercamadrid, o en los mercados en Londres, obviamente aquí la realidad es diferente. Entonces, si hay uno solo que tiene el producto, perfectamente puede tener márgenes que son y que están afuera de la lógica. Entonces, Nayib Bukele hace bien en preocuparse por los precios de sus ciudadanos. Creo que en cierta medida sí, porque para los ciudadanos vivir bien tienen que poder, con el sueldo que tienen, sostener sus costos. Es justo preocuparse del estándar de vida de su ciudadano. Pero al mismo tiempo es muy difícil poder controlar los precios de venta. ¿Por qué? Hay muchos ejemplos en Latinoamérica inclusive donde se ha intentado un control de precio y los ejemplos están, por ejemplo, Venezuela, Argentina, muchos ejemplos. Y normalmente todos estos ejemplos de control de precio han fracasado. Entonces, de un lado, es correcto que un presidente se preocupe de que sus ciudadanos tengan acceso a productos a un precio correcto. Pero del otro lado, es muy difícil llegar a este control. El presidente también habla de que bajen los precios si no interviene y le hace el ejemplo de lo que pasó con las pandillas. Bueno, aquí este punto me quedó poco claro. Yo no entiendo. El tema con las pandillas era muy claro que la intervención estaba a favor del pueblo totalmente. En este caso, no sé si piensa eventualmente poner en la misma cárceles los comerciantes que se han aprovechado de los precios. Pero después da una explicación adicional diciendo que todos están fichados, que ha habido a nivel de aduana y a otros niveles cosas que son poco claras. Bueno, aquí al respecto también yo no entiendo mucho lo que quiere decir, porque el mantener todo fichado es algo que es un poco preocupante, porque si alguien ha hecho algún delito aduanero, por ejemplo, debería ser procesado, etc. Debería tener el justo proceso y si es inocente, bueno, se libera de esto y si no es inocente tendrá que pagar las consecuencias. Entonces queda poco claro. El tema de fondo es que el problema de los precios es un problema grave, el problema de la inflación es un problema grave, que alguien se aproveche donde hay el caso sobre los ciudadanos es un problema grave, pero al mismo tiempo
es difícil, a mi criterio, discernir entre alguien que se aprovecha y alguien que ha tenido que hacer los precios que ha hecho porque los costos de los productos aumentaron. Entonces sería, creo, importante que poder entender un poquito más estos comentarios del presidente Bukele y de qué quiere hacer realmente a la hora de implementarlo. Porque me parece que se está mezclando un concepto de control de precio y esto se ha demostrado que no funciona, porque simplemente si uno mete a la cárcel o si uno obliga a un precio donde el comerciante pierde plata, eso se ha visto, por ejemplo, en los supermercados de Venezuela, que no había ni papel higiénico, o de la misma Argentina, donde no se conseguían los dólares para comprar un producto, donde se trataba de controlar el precio de la carne por una medida muy impopular del presidente Néstor Kirchner y que repetida también por los peronistas, donde Argentina, desde ser uno de los primeros productores del mundo en carne, terminó perdiendo, creo, muchísimas posiciones y terminó siendo uno de los productores importantes, pero de cola, no de punta, que es una diferencia grande, créeme. Ahora bien, Bukele dice, mezcla el concepto del control de precio, que es muy difícil. Normalmente el control de precio no funciona y normalmente donde funciona los consumidores llegan a pagar más porque donde funciona porque hay márgenes muy altos. La competencia, la libre competencia normalmente presiona mucho más los precios hacia abajo. Fomentar la libre competencia presiona los precios hacia abajo. O mezcla dos cosas, porque la otra cosa que mezcla habla de delitos y de comerciantes que están fichados. Y esto me parece muy grave y realmente debería en este caso dar una explicación o proceder, porque si alguien comete un delito, es normal que la fiscalía tiene que perseguirlo, etc. Se entiende también el hecho de que las fiscalías han estado bastante ocupadas con todos los pandilleros en las cárceles y que ahora tal vez sea otro capítulo del Salvador. Pero el tema de fondo es entender cómo intende el presidente implementar estas medidas y si lo logra exitosamente o si al final va a quedar en lo que se define un impasse. Veremos col tiempo qué es lo que pasa. Una cosa es cierta, alrededor del planeta, después de la pandemia, ha habido una espiral inflacionista brutal en los productos agrícolas también, debido a varios factores, el costo de los combustibles, pero en particular también los fertilizantes. En la guerra entre Rusia y Ucrania ha disparado el precio de los fertilizantes. Entonces, se ha sumado todo, se ha sumado una inundación monetaria mundial para sostener la pandemia, una guerra y una escasez a veces del tema energético o un aumento de costos energéticos, todo junto han aumentado mucho los precios. Y al final las víctimas son la clase media y los que menos tienen. Es un dato de facto. Esperemos que encuentren una solución viable para los ciudadanos de El Salvador y para los productores y comerciantes también de El Salvador. Pero muchas gracias, recuerda de darme tu like, suscribirte al canal y compartir ese vídeo entre tus amigos.